Bienvenidos al curso en videotutorial Inventor 2011. Dependiendo de cómo tengamos la configuración de nuestro programa, al arrancar nos podemos encontrar con esta pantalla, que es la que habíamos visto en el videotutorial anterior, y esta otra ventana aquí en el medio donde nos da opciones para poder empezar a trabajar con proyectos. Esta ventana dependerá de las opciones generales del programa, el que nos aparezca al principio o no. En tal caso no hay ningún problema. Vamos a eliminarla y esta es la pantalla que habíamos visto anteriormente. Para que esta pantalla nos aparezca, es tan fácil como darle al archivo nuevo. Al darle nuevo nos aparecerá la ventana esa que hemos visto y observaremos que arriba hay una serie de pestañas. Correspondiente con cada una de las pestañas veremos que hay diferentes opciones de archivo. Tal como habíamos visto anteriormente, Inventor permite trabajar en diferentes sistemas de trabajo. Por ejemplo, podríamos trabajar con un conjunto soldado, con un conjunto explosionado, o bien una pieza en chapa, o bien una pieza normal. Bueno, esto lo veremos más adelante, cada uno de los detalles sin ningún problema, lo veremos en profundidad. Sepamos que esto que tenemos aquí a la vista serían las plantillas. Por defecto el programa me indica esta de aquí, vemos esta pestaña que dice por defecto y me da pues todas estas opciones que ahora comentaremos. A continuación a la derecha aparece una pestaña que dice inglés y aquí estaremos pues con unas plantillas que lógicamente estarán basadas en el sistema de pulgadas, tal como podemos ver aquí. La opción es la del inglés, sería trabajar en pulgadas. Aquí aparece una nueva que es mis plantillas. Esta es una pestaña que he creado yo, que ahora veremos cómo podemos hacer nosotros para crear nuestra propia pestaña y aquí mantener nuestras propias plantillas. A continuación tenemos la pestaña Moldesing. Esta es una pestaña muy específica porque tiene que ver con el diseño de piezas de molde. Y al final tenemos métrico. Y bueno, cuando las opciones que me ofrece la pantalla es mayor que el tamaño de la misma, podemos observar que aquí a la derecha tenemos la barra ascendente-descendente donde podemos irnos desplazando para ver todas las plantillas de las que disponemos. Bien, vamos a irnos de momento a la pestaña por defecto. Y bueno, aquí tenemos las funciones básicas más importantes de Inventor. Ahora bien, antes de empezar a trabajar con lo que sería la creación de piezas, tenemos que profundizar un poco en el tema de lo que llamaremos los proyectos, lo que llama Inventor proyectos. El proyecto es una carpeta donde Inventor guardará todos los dibujos y todas las piezas que yo genere dentro de eso, del mismo proyecto que tenga en este momento. Antes de empezar a crear ningún tipo de pieza, vamos a hablar del concepto proyectos. Proyectos, Inventor lo tiene definido como el grupo donde yo guardaré todas las piezas que tengan que ver con eso, con un proyecto específico. Es muy importante que al principio yo determine cuáles son las opciones del proyecto. Pues lo más normal es que al hacer una pieza, aunque sea una simple pieza en 3 dimensiones, también quiera crear su dibujo en plan trazado y perfil, es decir, en plano. Y es fundamental que los dos tipos de archivo estén dentro de la misma carpeta, es decir, dentro del mismo proyecto. Luego, de ahí la importancia de que nosotros, antes de empezar a trabajar, definamos cuál debe ser nuestro proyecto. Para poder crear un proyecto o bien dirigirnos a uno de los ya creados, le daremos al botón que vemos a la derecha de archivo de proyecto, proyectos, y entonces observaremos que se desplegará una ventana donde en la parte superior tengo los diferentes proyectos que tengo creados en mi ordenador. Y vemos que hay una marca indicando cuál es el proyecto que tengo ahora activo. Y abajo observaremos que hay otra ventana donde corresponden a cada una de las características del proyecto en el que yo estoy trabajando, que ahora los comentaremos. Y abajo pues observaremos que hay una serie de botones como es nuevo, examinar, guardar, aplicar y terminar. Bueno, son los típicos que suele haber en las diferentes ventanas de Windows.
Y a la derecha también podemos observar que hay una serie de botones, que algunos están deshabilitados y otros, pues por ejemplo, como buscar archivos duplicados o configurar bibliotecas del centro de contenido, estarían activos. Hablaremos más adelante de esto. De entrada, nosotros lo primero que vamos a hacer es vamos a crear un proyecto nuevo. Por lo tanto, vamos a darle al botón nuevo y lo primero que hace Inventor es preguntarme ¿qué tipo de proyecto desea crear? ¿Un nuevo proyecto de almacén o un nuevo proyecto para un único usuario? Bueno, en sí mismo ya está especificado. Si yo estoy trabajando en equipo, es decir, si nosotros estamos en una empresa y cada sección está creando un grupo de piezas, lo más normal, lo más correcto es trabajar en un proyecto de almacén donde podamos todos incidir con la información tanto que creamos como la que podemos necesitar. Pero si lo que estamos haciendo es trabajar en un proyecto único, es decir, para un solo usuario, que suele ser lo más habitual, pues lo que haremos es marcaremos esta opción y le daremos a siguiente. Bien, y a continuación, pues lo primero que me va a indicar es qué nombre quiero yo darle a mi proyecto. Vamos a llamarlo, en este caso, esto va a ser un proyecto de prueba, es el nombre que le vamos a dar. Observamos que la carpeta de proyectos automáticamente me ha estado creando esta opción. En usuarios, en este caso Pacoasus Documents, Inventor, proyectos de prueba. Pero no obstante yo puedo escoger cualquier carpeta de mi disco duro. Por lo tanto, le daremos al botón que tenemos a la derecha, se abre la ventana típica de Windows para buscar las diferentes opciones, nos dirigiremos a equipo, en este caso vamos a coger el disco duro D y aquí en D vamos a crear nuestra nueva carpeta que le vamos a llamar igual proyecto de prueba. Muy bien, la marcamos, ya está creada, aceptamos. Vemos que ahora todo nuestro trabajo se guardará en el disco D en una carpeta llamada proyecto de prueba. Y aquí el archivo de proyecto a crear, proyecto de prueba, y este es el nombre de nuestro proyecto. Nosotros dentro de esta carpeta podríamos tener más de un proyecto. Como no hay más opciones, podríamos ir siguiendo o terminar. Si le damos a siguiente, me va a dar una serie de opciones como es seleccionar bibliotecas, todos los proyectos. Bueno, esto lo veremos un poco más adelante. De momento vamos a conformarnos, estando en la ventana anterior, con decirle que queremos terminar. Al haber terminado, puedo observar que aquí se ha creado un proyecto que se llama proyecto de prueba y justo la ruta donde está ubicado dentro de mi ordenador. El hecho de que yo haya creado el proyecto no determina en sí mismo que pueda ya utilizarlo, puesto que si observo bien aquí en la ventana, vemos que seguimos estando en default por defecto. El proyecto sería default, el que está activo. Para que este esté activo, deberíamos darle doble clic a nuestro proyecto y ahora sí, vemos que ha quedado como activado el proyecto de prueba. Es decir, a partir de ahora yo trabajaría con el proyecto de prueba. Muy bien. ¿Qué podemos observar? Podemos observar que debajo me ha salido una serie de opciones. Por un lado tengo tipo, que yo al darle pues me dice que es único usuario, justo es lo que acabo de crear ahora. Bien, pues como podemos observar, en tipo nos aparece único usuario, que si recordamos es la opción que habíamos escogido antes cuando nos había preguntado. No obstante, yo aquí dándole al botón derecho podría escoger único usuario o almacén, que es la opción que tenía antes. Vamos a dejarlo como está. A continuación observamos la ubicación que hemos creado, que es proyecto de prueba en el disco duro D. A continuación, archivo incluido, usar biblioteca de estilos, que en principio está en solo lectura, y una serie de opciones que veremos más adelante, puesto que este tema es bastante más extenso. Es decir, lo que nos tenemos que centrar como tema importante es haber creado un proyecto y haberlo habilitado como proyecto actual de trabajo. Una vez hemos hecho esto, terminamos. Aquí en archivo de proyecto aparece el nombre que le hemos dado.
y esto quiere decir que ya podemos empezar a trabajar. Observamos que en esta pantalla tenemos diferentes iconos y nombres, chapa IPT y normal IPT. Fijémonos bien que el icono es el mismo, pero el nombre cambia. Aunque está utilizando el mismo icono, en realidad son entornos de trabajo diferentes. Tal como dice el nombre, chapa trabajaría en ficheros específicos de chapa, es decir, piezas que sean exclusivamente de chapa, y normal, aquí podemos crear cualquier tipo de dibujo normal en 3 dimensiones que nosotros queramos. Observaremos también la posibilidad de trabajar en un conjunto soldado, que tal como dice el nombre, aquí lo que podremos unir es varias piezas. Si nos fijamos en el icono, genera varias piezas, varios cubos, quiere decir que estamos uniendo diferentes piezas, eso es lo que quiere decir conjunto, pero en este caso soldado, es decir, que tendría soldadura. Si seguimos hacia la derecha encontramos normal DWG. Esto quiere decir que podremos trabajar con archivos de dibujo y como la extensión DWG es la típica de AutoCAD, quiere decir que aquí podré trabajar los dibujos generados en AutoCAD, en diferentes versiones de AutoCAD. Hacia la derecha encontramos este icono que también representa a 3 piezas, en este caso una encima de la otra, una al lado y la otra encima, y normal IAM. Observemos que el icono es el mismo que el conjunto soldado, pero el nombre es normal. Esto quiere decir que aquí lo que haremos es la creación de conjuntos, es decir, aquí vamos a coger diferentes piezas que hayamos creado y las uniremos en un conjunto que es el que nosotros queramos construir. Siguiendo hacia abajo y a la izquierda encontramos normal IDW. Aquí el icono sí que cambia y esto es para crear dibujos en plano, es decir, en planta, alzado y perfil. Hacia la derecha encontraremos normal IPN, que es este icono que vemos aquí, y esto es para trabajar con conjuntos que estén explosionados, es decir, habremos hecho conjuntos y aquí por medio de este entorno de trabajo lo que podremos hacer es explosionarlos. Bien, fijémonos bien en las extensiones, Tanto chapa como normal tienen extensión IPT. En cambio los demás observaremos que el conjunto soldado es extensión IAM y el normal es IAM, el conjunto, y el de dibujo sería IDW y el de explosionado IPN. Y el que hemos comentado antes sería el de DWG. Debemos recordar que es la típica extensión de los archivos que ha trabajado siempre AutoCAD. Una vez hecha esta explicación y habiendo ya creado y seleccionado nuestro proyecto, lo que vamos a hacer es entrar en normal. Marcaremos normal, podemos darle 2 clics directamente o bien marcarlo y aceptamos. Automáticamente lo que está pasando aquí es que está cambiando el entorno. Observemos que la pantalla ha cambiado y nuestro entorno también. Es decir, sin que yo le haya dicho nada, el programa me ha entrado automáticamente en el modo boceto. Esto tiene un sentido muy lógico, puesto que sin un boceto yo no podré crear nunca una pieza. Vamos entonces a analizar qué es un boceto. Un boceto será un conjunto de líneas que definan el perfil de la pieza que yo quiera extrusionar, es decir, tridimensionar. Debemos recordar que la palabra extrusión viene de la parte de mecanización de extrusión. Por ejemplo, cuando se hacen mangueras, las mangueras se construyen a través de máquinas de extrusionado y lo que hacen es, con una boquilla que tiene un perfil y a través de una inyección que lleva por detrás con el plástico fundido, conseguimos un perfil constante, que sería, por ejemplo, el caso de hacer mangueras, por ejemplo, para riego. Un ejemplo mucho más sencillo y vulgar para que todos lo entendamos sería la típica máquina que se utiliza para la elaboración de los churros. Es decir, estaría por extrusionado. De ahí que el nombre de extrusionado lo utilizaremos bastante. Y el nombre de boceto, pues muchísimo más. Recordemos, para que una extrusión tenga un sentido, tenemos que haber creado un boceto. Y ese boceto entenderemos que al principio siempre debe estar cerrado. Vamos a hacer una prueba muy rápida y muy sencilla y enseguida volveremos otra vez a esto. Pero recordemos, el programa sin que yo le haya dicho nada ha entrado automáticamente en el modo de creación de boceto. Lo podemos observar aquí, que tenemos la pestaña de boceto marcada en un verde que claro para que se defina del resto de las que tenemos aquí puestas
y además toda la cinta de opciones se nos ha adaptado, en este caso, a todas las posibilidades que yo puedo tener con el trabajo de boceto. Vamos a hacer esta prueba que hemos dicho. Cogeremos simplemente, vamos a ver un rectángulo, no nos vamos a preocupar ahora de nada más. Vamos a terminar. Observamos que el programa ha salido de la opción boceto. Fijémonos cómo ha cambiado la cinta de opciones y se ha adaptado al modo en el que estamos ahora trabajando. Y otra cosa interesante que yo tengo que haber observado es que el plano de trabajo en el que yo estaba colocado automáticamente se me ha puesto en un modo de estilo isométrico, para que yo a la hora de extrusionar esto pueda observar con claridad si realmente mi pieza está creciendo en un sentido o está creciendo en otro. Vamos a hacer una extrusión rápida para que lo entendamos. Vemos que me está enseñando ahora mismo, me está enseñando lo que me está proponiendo. Voy a aceptarlo de momento. Y fijémonos como a partir del rectángulo que nosotros habíamos creado aquí abajo, lo que ha hecho es extrusionar, es decir, ha dimensionado hacia arriba la pieza, creando una pieza en 3 dimensiones, en este caso muy sencilla, que sería un paralelepípedo. Esto solo ha sido para que podamos entender cuál era el sentido de un boceto y cuál era el sentido de un extrusionado. Vamos a volver hacia atrás. Lo que voy a hacer ahora simplemente es utilizar la combinación de teclas Control Z una y otra vez para volver a donde estaba en el modo boceto y otra más para eliminar el rectángulo. Muy bien. Pueden haber observado que para haber puesto ahora mismo el plano, en este caso en posición perpendicular hacia la mirada que tengo yo ahora de la pantalla, he tenido que recurrir al plano este de aquí que dice XY, que es la única referencia en la que puedo ahora mismo apoyarme. Bien, vamos a entender cómo funciona esto. Cuando nosotros hemos entrado en el programa, insisto, nos encontramos con esta pantalla. Esta pantalla que tenemos aquí nos da todas las opciones de boceto que podemos hacer actualmente, pero además de esto, en el navegador, que habíamos hablado de él en el capítulo anterior, me aparecen diferentes iconos, creado lo que él determina como pieza 8. Bueno, pieza 8 la ha puesto automáticamente por el hecho de que, por las diferentes pruebas que yo he ido haciendo aquí, pues él ha determinado que ahora actualmente es la 8, y si yo saliera y volviera a entrarse, él pondría como pieza 9 y así sucesivamente. Bien, yo este nombre lo puedo cambiar como si fuera una carpeta de Windows y normal. Entonces le vamos a llamar, pues por ejemplo, a este la pieza base, es decir, en donde nos basamos. Simplemente le damos aquí y ya ha quedado marcado como pieza base. Recuerdo que esto ha aparecido automáticamente sin que yo haya hecho nada. Y debajo de esto observo que hay otros 3 iconos. Uno que marca origen, que tiene el icono de una carpeta, es con todo este contenido que ahora vamos a ver. Un poco más hacia abajo tenemos otro icono que marca boceto 1, que es justo el que estamos creando para esta pieza. Todavía no se ha creado, estamos trabajando en él. Y por último me aparece un icono que dice final de pieza, es decir, quiere decir que todo lo construido hasta este momento está hasta aquí. Bien, analicemos ahora lo que me ha aparecido aquí en la carpeta origen. Veremos que tenemos planos YZ, XZ y XY. Tal como estoy viendo ahora la pantalla, el plano XY lo veo claramente, puesto que es el que tengo enfrente de mí, pero si yo me pongo encima de XZ, puedo observar una línea roja en el centro de la pantalla, que en realidad lo que me está mostrando es el plano que estaría perpendicular hacia mí, y si subo hacia arriba y me pongo en YZ, el plano que me está mostrando sería el que va de arriba hacia abajo según mi posición. Para que lo podamos entender un poco más claro esto, voy a pulsar la tecla F6, que lo que hace es poner la pantalla en sistema isométrico.
Ahora, si yo me sitúo encima de alguno de estos planos, ahora puedo observar con mucha más claridad cuál es el plano que me está pretendiendo enseñar, que es el plano YZ, lo vemos ahí claramente, el plano XZ y el plano XY, que sería el que está orientado al suelo para que nos entendamos todos, y es sobre el que inicialmente y salvo excepciones trabajaremos habitualmente. De hecho, el programa por defecto está configurado para trabajar en ese plano. Una de las cosas que también tenemos que observar en esta pantalla es que aquí abajo a la izquierda, aquí me aparece un origen de coordenadas donde me está determinando en qué dirección va cada uno de los ejes. Es decir, el verde, en este caso Y, es el que iría en esta posición. Vamos otra vez a marcarlo. El plano, el eje X es el que va en esta dirección, es decir, sería este sentido del X. Y el Z es el que iría desde el suelo hacia arriba, que lógicamente en este plano no se está viendo, puesto que todavía no hemos tridimensionado la pieza. Debajo también observaremos que nos marca unos ejes, sería el eje que va con respecto al X, el eje que va con respecto al Y y el eje que va con respecto al Z. Y además tenemos la opción de centro. Bien, una de las cosas que debemos observar es que todos estos iconos, aunque me los está marcando y en la pantalla me está enseñando diferentes cosas, los iconos están todavía en un tono gris claro. Eso quiere decir que no están activos. No hay ningún plano activo. El único que tendría activo yo ahora es este. Recuerdo que para que la pantalla se vaya puesto recta, he tenido que recurrir a un plano. De hecho, cuando entramos en el programa, él por defecto ya entra en ese plano y me lo va a poner recta. Entonces marco cuál es el plano que yo quiero, hago un clic en él y simplemente me pondré en este botón de aquí que veremos más adelante, que lo que hace es ponerme el plano perpendicular hacia la visión en la que yo estoy ahora. Insisto, los planos, aunque están aquí todavía no estoy trabajando con ellos. Simplemente lo he utilizado de momento como apoyo, pero estos planos no están visibles. Veremos más adelante qué quiere decir que esté visible. Observando la pantalla podemos ver que tenemos dos líneas, una vertical y otra horizontal, que se cruzan en un punto que aquí me está marcando en rojo, que es el punto de origen de coordenadas. ¿De qué coordenadas? Pues de las que hemos visto antes, es decir, X, que lo estamos viendo aquí, que es el que va de izquierda a derecha, horizontal al suelo, y en esta visión que tenemos ahora, Y, que es el que va desde abajo hacia arriba, ascendente. Este sería el eje Y, este sería el eje X. Y el origen de coordenadas sería este punto rojo que estamos marcando simplemente por el hecho de posicionarnos por encima de él, sin haber hecho nada más. Bien, aclarado esto, volveremos más adelante sobre los planos, puesto que son muy importantes, pero recordemos que nosotros cuando empecemos a trabajar, empezaremos básicamente siempre sobre esta pantalla que tenemos a la vista. Por defecto, arrancando una pieza nueva, siempre apareceremos aquí. Bueno, vamos entonces a analizar toda una serie de órdenes que tenemos aquí arriba que me van a servir para dibujar mi boceto. Yo aquí puedo dibujar prácticamente cualquier perfil plano, eso sí, porque estamos trabajando en boceto en 2 dimensiones. En el curso más adelante hablaremos del boceto en 3 dimensiones. Es decir, yo podría dibujar cualquier geometría que me aparezca aquí, pero siempre en 2 dimensiones. Para ello dispongo de las siguientes órdenes. Tengo una que es línea, que por el hecho de seleccionarla puedo observar que el cursor me ha cambiado a una crucecita y un punto amarillo que se va desplazando, siguiéndolo. Y en la versión 2011 puedo ver que además me están siguiendo un rectángulo más abajo que me está indicando X, Y, que me está dando la posición actual del cursor ahora con respecto a este punto. Fijémonos como yo si me sitúo en este punto, X está indicando 0 y Y está indicando 0. Eso quiere decir que estoy en la posición central del eje de coordenadas. En cuanto yo me vaya desplazando, pues en este plano de aquí puedo observar cómo estoy en signo negativo, en X y en Y. En este estoy
en negativo en X y en positivo en Y. En este estaré en positivo tanto en X como en Y. Y en este estoy positivo en X y negativo en Y. Bueno, eso, como todos ya debemos conocer, tiene que ver con los cuadrantes, por ejemplo, de una circunferencia. Bien, pues tal como decía, me aparece este punto. Yo este punto lo puedo asociar directamente al único punto de referencia que tengo ahora en la pantalla, que es el eje de coordenadas, que puedo observar que al ponerme encima o cerca de él, aparece un círculo verde. Este círculo verde me está indicando que si yo ahora clico en esta posición, la línea que yo pretendo hacer se va a centrar, va a empezar justo en ese punto. No siempre lo voy a pretender así, por lo tanto, lo que voy a hacer es venirme a cualquier posición. He clicado y por el hecho de clicar, puedo observar que ahora la línea se está desplazando hacia donde yo desplace el ratón, tanto hacia arriba como hacia abajo, a la izquierda o a la derecha. Y además puedo observar que me siguen dos pequeños rectángulos. Uno que está en azul, que me está indicando cuál sería la longitud de la línea que yo estoy ahora mismo creando. Y el segundo, que me marcaría los grados con respecto a un origen polar. Es decir, si me pongo en esta posición de aquí, pues puedo observar que estoy en 90 grados. Conforme voy bajando, estoy en 45 y aquí estaría en 0 grados. Puedo observar además que el hecho de ponerme en esta posición, además del 0 grados, observo que me aparece un pequeño icono encima justo del rectángulo donde marca 0 grados, que este icono lo que está es diciéndome que ahora mismo la línea está totalmente paralela al suelo. Solo por el hecho de desplazarme desaparece. Tan solo aparecerá cuando yo la línea la mantenga siempre paralela al suelo. Eso siempre es una orientación de inicio que nos puede ayudar bastante. Bien, yo estos rectángulos que me aparecen aquí los puedo o no utilizar a voluntad. Eso dependerá. En este caso, de momento, no voy a utilizarlos. Por lo tanto, simplemente voy a hacer clic en cualquier posición y aquí ya me ha creado una línea. Puedo observar cómo a partir de ahora lo que hago es seguir con otra línea. Otra vez vuelven a aparecer pequeños iconos. En este caso, encima del rectángulo que vemos en azul aparece un pequeño icono que me está indicando que estoy haciendo la línea perpendicular a la línea que he hecho anteriormente. Y además, si me fijo en la línea de abajo, hacia el centro, podré ver que tiene el mismo tipo de icono, el de perpendicularidad. Solo por el hecho de desplazarme hacia la izquierda o hacia la derecha, desaparece dicho icono. Y tan solo cuando yo mantenga ese icono, a la vista es cuando yo generaré una línea que sea perpendicular a la anterior. Vamos a mantenerlo así. Y ahora me sigue pareciendo lo mismo que antes. Voy a hacer otra línea. Vamos observando lo mismo, pero ahora aparece el icono que aparece es algo diferente al anterior. Aparece un icono que es el de paralelismo. Es decir, dos líneas paralelas. Lo puedo observar yo cerca del cursor y además en la línea de abajo hacia el centro también puedo observar dicho icono. Eso me confirma que si yo ahora clicara en esta posición voy a conseguir que la línea quede totalmente paralela a la de abajo. Bien, vamos a hacerlo así, pero antes que nada lo que voy a hacer es acercarme hacia el punto inicial de la línea que he generado antes. Fijémonos que aquí el punto es amarillo y cuando yo estoy en el punto final se pone en verde y sin clicar, lo que voy a hacer es subir hacia arriba y voy observando que me va acompañando una línea de puntos aquí, ¿vale? Esta línea de puntos junto con el icono de paralelismo me garantiza que lo que yo voy a hacer ahora es dibujar una línea que tiene la misma longitud que la que tenía antes. Ahora le doy aquí el punto verde y cerraría un rectángulo. Bien, esta es la manera de hacer un rectángulo manualmente. Lógicamente hemos visto antes, que ahora volveremos sobre él, que tenemos directamente la orden rectángulo. Muy bien. ¿Qué pasa si yo he creado una línea y no la quiero mantener? Me he equivocado o por las circunstancias que sea quiero eliminarla. Bueno, yo lo primero que tengo que darme cuenta es que estoy todavía dentro de la orden. Lo puedo observar por dos detalles. Primero, porque veo que en este caso
el cursor es una crucecita con el punto amarillo, luego quiere decir que estoy dentro de una orden, y además si observo aquí arriba a la izquierda de la pantalla, puedo observar que tengo un botón que está accionado, es decir, el de línea. Puedo salir de tres formas diferentes. Una, si pulso directamente la tecla escape, lo que haré es salir de la orden. La otra es dándole al botón derecho del ratón y decirle directamente terminar. Y la tercera vía sería dar a cualquier otra orden. Por el hecho de activar cualquier otra orden se desactivaría la orden que tengo actualmente. En este caso voy a utilizar esta de terminar. Ya vemos que también nos está aquí indicando que con el escape lo podemos hacer. Le doy aquí a terminar y efectivamente ahora ya vemos que el cursor ha cambiado. Para eliminar una línea, recuerdo, tenemos que estar fuera de ninguna orden. Lo que tenemos que hacer es simplemente marcarlo. Vemos que aquí esta línea la he marcado. Primero se me ha puesto en rojo para indicar que ha detectado la línea. Cuando yo le he dado clic, me ha marcado el color azul. Y ahora yo simplemente dándole a la tecla suprimir, lo que hago es eliminar la línea que acabo de crear ahora. Es decir, esta es una de las formas de eliminar cualquier línea. También puedo eliminar las líneas por selección de rectángulos, tal como utilizan la mayoría de programas de dibujo a partir del AutoCAD. Bueno, vamos ahora a darle control Z para rehacer otra vez la orden y ver cómo yo puedo seleccionar las líneas. Si realizo un rectángulo desde la parte superior izquierda y hacia abajo, tal como el que estoy haciendo ahora, y suelto, puedo observar que aunque he cogido un par de líneas, no ha señalado ninguna. Voy otra vez a repetir el mismo rectángulo y esta vez observo que hay una línea que está dentro entera, que es la horizontal superior. Si yo ahora suelto, vemos que me ha marcado la línea superior de arriba. Es decir, yo ahora si suprime, quito la línea esta. ¿Por qué lo ha hecho esto? Porque si yo hago un rectángulo desde la parte superior izquierda y hacia abajo y selecciono, solo marcará aquellas entidades que estén íntegramente dentro del rectángulo que yo marco. Es decir, por ejemplo, este caso. Le daré escape. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué pasa si yo lo hago desde abajo? Desde abajo a la derecha y hacia arriba. Vamos a hacerlo. Vemos que ya cambia también el rectángulo de color. La línea también es discontinua. Y voy a marcar, por ejemplo, hasta aquí. Y observo que me ha marcado dos líneas. Bien, me marca dos líneas porque la creación desde abajo hacia arriba, a diferencia de arriba hacia abajo, es que lo único que necesita es que la entidad simplemente esté dentro, aunque sea parcialmente dentro del rectángulo. Es decir, solo parcialmente ya detecta esas líneas y me las va a marcar. Bien, esto debemos tenerlo presente para hacer los diferentes marcajes que haremos en el futuro. Simplemente dando en cualquier parte libre de la pantalla quedan desmarcadas las opciones que hemos dado. Vamos ahora mismo entonces a marcar la línea que habíamos marcado antes y vamos a darle a la tecla suprimir, la eliminamos. Y volveremos otra vez a utilizar la orden línea. Ahora la orden línea vemos que detecta tres puntos. Aquí aparece el círculo verde, indicándome que este es el centro, la mitad de esta línea, perdón, el centro es la mitad de la línea. Este es el extremo izquierdo, por eso aparece en verde, y este es el extremo izquierdo, por eso aparece en verde. El resto de recorridos que yo haga por esta línea, aparece el circulito amarillo. El circulito amarillo, cuando se está quieto, si hago clic, lo que me garantiza es que se va a sujetar en esa parte de la línea. Pero no conozco la posición exacta. Lo único que he garantizado es que exacto me he cogido en la línea. Vamos a terminar sin grabar esto. Vamos otra vez a darle línea. Y vamos a ver otra opción que podemos hacer con línea. Y es, una vez estoy en el final de una línea y manteniendo el botón pulsado del ratón, el izquierdo en este caso, solo por el hecho de desplazarme, fijémonos cómo está generándome un arco. Si yo me desplazo hacia la izquierda y hacia abajo, vemos la forma que coge el arco. Si yo tiro hacia atrás
y me desplazo hacia adelante y hacia arriba, vemos que el arco coge esta otra posición. O bien, si yo me desplazo hacia atrás y hacia arriba, vemos la posición que coge, hacia atrás y hacia abajo la otra posición que coge. Bien, vamos a coger esta opción y un circulito con una raya que lo toca arriba es el de tangencia. Además, aparece debajo una flechita indicándome que estoy marcando efectivamente un final de línea. Observemos que tanto el de tangencia aparece arriba y abajo. En cambio, el de final de línea, el de selección de punto final de línea, solo aparece cuando estoy en el punto este. Bien, si yo suelto aquí, lo que acabo de hacer es he creado un arco con la orden línea. Con la orden línea he creado un arco que en este caso es tangente a la línea anterior. Recordemos que esto solo hace arcos tangentes. Hay otras órdenes que me van a servir para utilizar la orden arco. Ya que estamos aquí, también vamos a hablar de las teclas que tenemos en el ratón. En el ratón tenemos la tecla izquierda, que ya hemos visto que es la que es operativa, la derecha, que me va a servir para utilizar menús contextuales, es decir, si yo le doy aquí me saldrá un menú contextual de las cosas que yo puedo necesitar. Vamos a terminar de aquí. Vamos a marcar control Z para que esta línea no se haya marcado. Bien, luego tengo la ruedecita que hay en el medio del ratón, la cual me sirve para, si le doy hacia abajo, bajar el zoom, y si le doy hacia arriba, subir el zoom. Si lo que hago es mantener pulsada la ruedecita y no la suelto, lo que hago es desplazar el dibujo por la pantalla, es decir, haciendo lo que se llama un pan. Vamos moviéndonos a un lado, hacia otro, hacia arriba, hacia abajo, y al soltar con la rueda podemos hacer grande o pequeño, grande o pequeño. Bien, al margen de estos atajos que son muy válidos, otra de las cosas que tenemos que observar es que aquí tenemos a la derecha toda una serie de conjunto de botones que me van a servir fundamentalmente para esto que acabo de hacer ahora, es decir, para trabajar con lo que es la imagen que yo tengo en la pantalla. Por un lado, aquí aparece una mano que si yo la marco, lo que me sirve, si aprieto el botón izquierdo, es para moverme hacia el lado que yo quiera. Esto es lo mismo que es la misma opción que haber apretado el botón de rueda hacia abajo y haberlo mantenido pulsado. Más abajo encontramos una opción que es la de zoom todo, que esto lo que va a hacer es, tal como está ahora, si yo le doy aquí, me va a hacer que el dibujo que yo tenga ahora actualmente en pantalla me lo va a agrandar lo máximo posible dentro de las líneas que haya dibujadas en este momento. Vamos, por ejemplo, a dibujar una línea en esta posición de aquí. Termino y ahora vamos a hacer la misma. Vamos a decir que me haga un zoom todo. Observemos cómo ahora queda más pequeño porque ha tenido que ajustar también esta línea dentro. Es decir, el zoom todo me enseñará en pantalla todo lo que yo tenga dibujado para que lo pueda ver. El zoom todo tiene una pequeña flechita. Si yo desplazo la flecha me da diferentes opciones. Por un lado está la opción zoom y una flecha que marca hacia abajo, que yo apretando el botón izquierdo lo que hago es zoom arriba, zoom abajo. Esto es lo mismo, la rueda girando hacia arriba o hacia abajo. Es prácticamente lo mismo. Si yo le doy a ventana, bueno, pues este sí que es diferente. Aquí lo que puedo hacer es un zoom donde yo puedo seleccionar una zona concreta que es la que a mí me puede interesar. Bien, y el zoom todo, que es el que normalmente vamos a tener por defecto. Más abajo observamos que aquí tenemos lo que vamos a llamar la órbita libre, básicamente órbita, y tiene diferentes opciones, una órbita restringida y la órbita normal. La órbita restringida aparece, ya la veremos un poco más hacia adelante, para ver cara recta. Es decir, lo que va a hacer esto es, siempre que le demos a una cara o a una arista, lo que va a hacer es ponerme siempre perpendicular hacia mí la cara a la que le está dando o de la que forme parte de la arista en la que estoy tocando en este momento.
Esto luego insistiremos sobre él. Eso tiene mucho más sentido, sobre todo cuando estemos trabajando en 3 dimensiones. Por eso, en principio, vamos a dejarlo tal como está esto, así, y luego ya hablaremos aquí arriba de esto que aparece aquí, que es como una especie de dado. Bueno, podemos entender que dándole esta flecha lo que hacemos es girar en ese sentido, pero siempre de forma perpendicular a nosotros. Aquí giraremos en sentido contrario, y cuando estemos trabajando en 3 dimensiones veremos qué otro sentido tienen estas otras flechas. Vamos a hacer un zoom todo. Vamos a eliminar la línea esta que tenemos aquí, la hemos marcado, la hemos eliminado, y ahora cuando haremos un zoom todo observaremos que la pantalla pues me coge todo el dibujo que ha quedado, y con la rueda pues yo puedo jugar. Bien, pues hasta aquí esta primera parte de introducción al trabajo con boceto.